La puerta se abrió apenas una rendija, y el rostro de mi hija Mariela apareció detrás de ella como una barrera de hielo. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración infantil, ahora me atravesaban con desprecio puro. El aroma de pavo asado y canela escapaba por esa pequeña abertura, mezclándose con el frío diciembre que me golpeaba la espalda. Las luces navideñas del vecindario parpadeaban a mi alrededor, creando un contraste cruel entre la alegría de la temporada y la amargura que se respiraba en ese umbral. ¿Qué haces aquí, papá? Su voz sonaba cansada, como si mi presencia fuera una molestia más en su día perfecto. No había ni rastro de la niña que solía correr hacia mí gritando «Papi llegó», cuando regresaba del trabajo cada tarde. Levanté la pequeña caja envuelta que traía para mis nietos. El papel dorado temblaba ligeramente en mis manos callosas, las mismas manos que construyeron esta casa ladrillo por ladrillo hace 20 años. Es Nochebuena, Mariela. Pensé que podríamos pasar un rato juntos, como familia. No. La palabra salió de sus labios como una bofetada seca. No puede seguir apareciendo así, sin avisar. Ya hablamos de esto. Detrás de ella escuché las risas de la familia, el tintineo de copas de cristal, la música navideña que solía llenar también mi casa cuando éramos felices, cuando Braulio aún vivía y las cosas tenían sentido. Son mis nietos también, murmuré, sintiendo como las palabras se desvanecían en el aire helado. A través de la rendija pude ver una esquina del árbol de Navidad, el mismo lugar donde solíamos colocar el pesebre que talló mi hermano mayor cuando yo era apenas un muchacho. Mariela abrió más la puerta, pero no para dejarme pasar. Su cuerpo bloqueaba completamente el acceso, como un guardia protegiendo un territorio prohibido. Pude ver detrás de ella la mesa perfectamente decorada con manteles blancos y servilletas rojas, las luces parpadeantes del árbol que yo mismo había colocado en esa esquina tantas navidades atrás, los rostros alegres de una familia que ya no me incluía. La casa que construí con mis propias manos ahora me rechazaba a través de los ojos de mi propia sangre. Álvaro, mi yerno, levantó su copa de vino hacia mí desde el comedor con una sonrisa burlona que no se molestó en disimular. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar que una vez fue mío, como un rey en su trono usurpado. Sus padres, Esmeralda y Flavio, ocupaban las sillas donde solían sentarse Braulio y yo durante las cenas familiares. Ni siquiera voltearon a mirar hacia la puerta, como si yo fuera un fantasma indigno de su atención. Escúchame bien, dijo Mariela, bajando la voz pero afilando cada palabra como un cuchillo recién forjado. Somos más felices sin ti. Vete de aquí ahora. No arruines esta noche para todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta el viento pareció detenerse para escuchar el sonido de mi corazón quebrándose. Vi a Paulina, mi nieta de 16 años, asomarse curiosa desde la sala con sus ojos grandes y expresivos, tan parecidos a los que tenía Mariela a su edad. Pero Álvaro la jaló del brazo bruscamente para alejarla de la escena, susurrándole algo al oído que la hizo fruncir el ceño y alejarse. Hugo, mi nieto menor de 14 años, ni siquiera sabía que su abuelo estaba en la puerta rogando por un lugar en su propia familia. El frío de diciembre se intensificó, colándose por mi abrigo viejo y recordándome que estaba completamente solo en esta noche que debería ser de unión. Las casas vecinas brillaban con decoraciones navideñas, y a través de sus ventanas se veían familias reunidas, abrazándose, riendo juntas. Todo lo que yo había perdido. Asentí lentamente. No con resignación, sino con una calma extraña que me sorprendió a mí mismo. Está bien, mija. Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que no sentía por dentro. Me di vuelta y caminé hacia mi viejo auto estacionado bajo el farol amarillento que parpadeaba de manera intermitente. Cada paso resonaba en el concreto mojado como un martillo golpeando metal, marcando el ritmo de mi humillación. Sentí los ojos de Mariela siguiéndome hasta que cerró la puerta con un golpe seco que cortó definitivamente el hilo invisible que nos unía, el mismo hilo que yo había tejido con años de sacrificio, trabajo y amor incondicional. Me senté en el asiento desgastado del conductor y saqué mi teléfono celular. Mis dedos, entumecidos por el frío y la emoción, temblaron ligeramente mientras marcaba un número que conocía de memoria. Al tercer timbre, una voz profesional y familiar contestó del otro lado. Rosario, soy Evaristo, dije con voz tranquila, mirando hacia la casa donde las siluetas de mi familia se movían felizmente sin mí. Creo que es hora. ¿Estás completamente seguro, Evaristo?, preguntó la abogada con tono serio. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Las cosas cambiarán para siempre. Miré hacia la casa donde las luces navideñas brillaban en las ventanas como burlas silenciosas, donde mi familia celebraba sin mí,
donde mi propia hija acababa de arrancarme el corazón de cuajo y pisotearlo en el umbral de lo que una vez fue mi hogar. Completamente seguro. Ven ahora, por favor. Perfecto. Estaré ahí en 20 minutos exactos. ¿Tienes las llaves contigo? Sonreí por primera vez en meses mientras palpaba el llavero en mi bolsillo derecho, sintiendo el peso familiar del metal frío. Las he tenido siempre, Rosario. Siempre. Colgué y esperé en silencio, observando cómo la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas con gotas cada vez más gruesas. Adentro de la casa, la fiesta continuaba sin interrupciones. Álvaro había subido el volumen de la música, como celebrando mi partida, como si mi ausencia fuera el mejor regalo de Navidad que pudiera recibir. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían lo que mi hermano Braulio había hecho por mí en silencio antes de morir. No sabían que esa casa donde ahora me rechazaban, tenía mi nombre grabado en las escrituras desde hace 15 años. Exactamente 20 minutos después, un auto negro se detuvo detrás del mío bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. Rosario bajó con un portafolio de cuero y una expresión seria que conocía bien. Se acercó a mi ventanilla empañada. ¿Listo para recuperar lo que es tuyo?, preguntó, ajustándose el abrigo. Salí del auto y juntos caminamos hacia la puerta principal. Esta vez, no iba a tocar el timbre como un mendigo pidiendo limosna en su propia casa. Esta vez, iba a usar mis llaves. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te dejó de lado, que te convirtieron en un extraño en tu propia historia, entonces entenderás por qué lo que hice a continuación cambió todo para siempre. La llave giró suavemente en la cerradura, produciendo ese clic familiar que había escuchado miles de veces a lo largo de 20 años. Pero esta vez sonó diferente, como si la casa misma hubiera suspirado de alivio al sentir a su verdadero dueño de regreso. Rosario me siguió en silencio mientras empujaba la puerta principal, y el calor del interior nos envolvió como un abrazo que había estado esperando demasiado tiempo. El sonido de nuestros pasos sobre el piso de madera que yo mismo había instalado hizo que las conversaciones se detuvieran abruptamente. Mariela se volteó desde la cocina con los ojos desorbitados, sosteniendo una bandeja de galletas navideñas que casi se le cae de las manos. Álvaro se levantó de su silla con la boca abierta, derramando vino tinto sobre el mantel blanco que había pertenecido a mi madre. ¿Cómo entraste?, gritó Mariela, dejando caer la bandeja sobre la mesa con un estruendo metálico. No tienes derecho. Rosario se adelantó, abriendo su portafolio con movimientos precisos y profesionales. Buenas noches. Soy la licenciada Rosario Mendoza, y tengo algunos documentos importantes que revisar con ustedes. Pero yo no estaba pensando en documentos ni en confrontaciones legales. Mi mente había viajado 30 años atrás, a una Nochebuena muy diferente, cuando mi hermano mayor Braulio me había enseñado el verdadero significado de la familia. Yo tenía apenas 35 años entonces, acababa de divorciarme, y Mariela era una niña de 8 años que lloraba porque su mundo se había desmoronado. Braulio tenía todo lo que yo no tenía, una empresa próspera, una familia estable, el respeto de todos en el pueblo. Yo era apenas un albañil que trabajaba de sol a sol para mantener a mi hija después del divorcio. Esa Nochebuena, llegué a su casa sintiéndome derrotado, con la ropa manchada de cemento y las manos ásperas por el trabajo duro. Hermano, me había dicho Braulio mientras servía ponche caliente en la cocina de su casa grande, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre que construye casas y un hombre que construye hogares? Yo negué con la cabeza, demasiado cansado para filosofías. El que construye casas trabaja con ladrillos y cemento. El que construye hogares trabaja con amor y sacrificio. Tú, Evaristo, construyes hogares. En ese momento no entendí sus palabras. Estaba demasiado hundido en mi propia miseria, preguntándome cómo iba a darle a Mariela todo lo que merecía con el poco dinero que ganaba. Pero Braulio siguió hablando, mientras pequeña Mariela jugaba con sus primos en la sala. Esta casa donde vivimos, continuó mi hermano mayor, señalando las paredes que lo rodeaban, la compré con dinero. Pero nunca será realmente mía. ¿Sabes por qué? Se acercó y puso su mano grande sobre mi hombro. Porque no la levanté con mis propias manos. No lloré sobre cada ladrillo. No me corté los dedos instalando cada tubo. Esa casa que estás construyendo para Mariela, esa sí será tuya para siempre. Recordé esa conversación ahora, parado en la sala donde Álvaro me miraba con odio, donde mis propios nietos me observaban como si fuera un intruso. Esta casa había nacido de mis manos callosas, de mis rodillas sangrantes, de mis noches sin dormir calculando cada dólar para comprar materiales. Cada pared tenía mi sudor mezclado en el cemento. Braulio había muerto 5 años atrás,
pero antes de partir había hecho algo que yo descubrí solo después del funeral. Durante los últimos 15 años de su vida, sin decirme nada, había estado pagando en secreto una póliza de seguro y había transferido legalmente la propiedad de esta casa a mi nombre. Su abogado, Rosario, me había explicado todo después del entierro. Tu hermano sabía que algún día ibas a necesitar esto, me había dicho entonces. Conocía a Álvaro mejor que tú. Sabía que llegaría el momento en que intentarían quitarte todo. En aquel momento pensé que Braulio exageraba. Mariela era mi niña, mi princesa. Jamás me haría daño. Pero mi hermano mayor había visto algo que yo me negaba a aceptar. Mi hija estaba cambiando, influenciada por un hombre que veía en mí solo un obstáculo para sus ambiciones. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Paulina con voz temblorosa, acercándose desde la escalera. Sus ojos tenían esa misma expresión de confusión que había visto en Mariela tantos años atrás, cuando el mundo de los adultos le parecía incomprensible y amenazante. Quédate donde estás, le gritó Álvaro, pero yo di un paso hacia mi nieta. Ven acá, Paulina, dije con voz suave. Ella me miró, luego miró a sus padres, claramente dividida entre dos lealtades. Finalmente, con pasos vacilantes, se acercó hasta donde yo estaba. ¿Por qué mamá está tan enojada?, susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. A veces los adultos nos confundimos, mija, pero todo va a estar bien. Le acaricié el cabello, y por un momento sentí la misma ternura que había sentido cuando Mariela tenía su edad, cuando me veía como su héroe, cuando corrían hacia mí cada vez que tenía miedo. Rosario había terminado de organizar sus documentos sobre la mesa del comedor, desplazando los platos y copas navideñas. Señor Álvaro, señora Mariela, necesito que revisen estos papeles cuidadosamente. No vamos a revisar nada, declaró Álvaro, cruzándose de brazos. Este hombre no tiene derecho a estar aquí. Voy a llamar a la policía. Por favor, hágalo, respondió Rosario con una sonrisa tranquila. Será interesante explicarles por qué está amenazando al dueño legal de esta propiedad. Vi cómo el color se drenaba del rostro de Mariela. Sus ojos se movían entre los documentos que Rosario había desplegado y mi cara, buscando alguna explicación que no llegaba. Hugo, mi nieto menor, había bajado silenciosamente y se quedó parado junto a la escalera, observando toda la escena con la curiosidad típica de un adolescente. Eso es imposible, murmuró Mariela. Esta casa, nosotros vivimos aquí. Tú te fuiste después del divorcio. Me fui de esta casa porque quería darte espacio para que fueras feliz con Álvaro, respondí, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mi garganta. Pero nunca dejé de ser el dueño. Tu tío Braulio se aseguró de eso. La mención del nombre de mi hermano hizo que Mariela se tambaleara ligeramente. Ella había adorado a Braulio, lo había visto como el padre próspero y exitoso que yo nunca pude ser. Nunca supo que él había usado su dinero para protegerme, para asegurar que yo tuviera algo sólido bajo los pies cuando llegara el momento difícil. Si alguna vez tuviste un hermano mayor que te protegió cuando eras vulnerable, que vio peligros que tú no podías ver, entonces entenderás por qué esa noche cambió el rumbo de todo lo que creía sobre mi familia. Los años que siguieron a esa revelación fueron como ver a mi propia hija transformarse en una extraña. Al principio, después de aquella Nochebuena cuando Rosario mostró los documentos, Mariela había intentado disculparse. Llegaba a mi pequeño apartamento con lágrimas en los ojos, prometiendo que las cosas serían diferentes, que Álvaro había cambiado, que todo volvería a ser como antes. Pero yo ya había aprendido a leer entre líneas, a notar las llamadas telefónicas que interrumpían nuestras conversaciones, los mensajes de texto que la ponían nerviosa. El primer signo real de desprecio llegó 6 meses después. Estaba en la cocina de la casa preparando el almuerzo para mis nietos cuando Álvaro entró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Se acercó a mí como si fuéramos viejos amigos, pero sus ojos decían otra cosa completamente diferente. Evaristo, comenzó, apoyándose casualmente contra el refrigerador que yo había comprado e instalado. He estado pensando en algunas mejoras para la casa. Renovaciones que podrían aumentar significativamente su valor. Seguí cortando verduras sin mirarlo. ¿Qué tipo de renovaciones? Bueno, esta cocina está un poco anticuada, ¿no crees? Podríamos modernizarla completamente. Piso nuevo, gabinetes nuevos, electrodomésticos de acero inoxidable. Estoy hablando de una inversión de unos $30,000. Me detuve y lo miré directamente. ¿$30,000 de dónde? Su sonrisa se amplió, pero se volvió más fría. Pensé que podríamos obtener un préstamo contra la casa. Tú firmas los papeles,
nosotros manejamos las renovaciones. Todo muy simple. Ahí fue cuando entendí realmente con quién estaba tratando. No era suficiente vivir en mi casa sin pagar renta, usar mis servicios públicos, beneficiarse de mi generosidad. Ahora quería endeudarse usando mi propiedad como garantía. Quería convertir mi casa en su billetera personal. No, le dije simplemente, regresando a cortar las verduras. Su máscara de amabilidad se desplomó. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a firmar ningún préstamo. Esta casa no necesita renovaciones de $30,000. Álvaro se enderezó, y por primera vez vi destello real de quién era realmente debajo de toda esa fachada. Mira, viejo, creo que no entiendes la situación aquí. Mariela y yo estamos construyendo una vida, criando a nuestros hijos. No podemos estar limitados por tu nostalgia. Mi nostalgia, repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi estómago. Exactamente. Esta casa está atrapada en el pasado. Mariela merece algo mejor. Los niños merecen algo mejor. Se acercó más, bajando la voz. Y tú, honestamente, deberías considerar mudarte a un lugar más apropiado para alguien de tu edad. Tal vez uno de esos apartamentos para personas mayores. Esa noche, cuando confronté a Mariela sobre la conversación, ella se puso del lado de su esposo. No con palabras directas, pero con esa forma pasivo-agresiva que había desarrollado para evitar conflictos abiertos. Papá, Álvaro solo está pensando en el futuro de la familia, me dijo mientras lavaba los platos de la cena. No puedes esperar que vivamos como en los años 80 para siempre. No sabía que vivir dentro de nuestras posibilidades era vivir en los años 80. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Se volteó hacia mí con esa expresión de exasperación que había perfeccionado. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí cuando mis amigas vienen a visitarme? Esta casa parece un museo. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Un museo? ¿La casa que construí para ti es un museo? Papá, por favor, no hagas esto más dramático de lo que es. Pero yo ya no estaba escuchando sus excusas. Estaba recordando todas las noches que había trabajado horas extras para pagar cada ladrillo de esas paredes, cada centavo que había ahorrado comprando materiales de segunda mano y renovándolos yo mismo. Esta casa no era un museo, era el testimonio físico de cuánto la amaba. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Álvaro había comenzado a traer a sus padres cada fin de semana, instalándolos en la sala como si fueran los dueños del lugar. Esmeralda, su madre, tenía una manera particular de hacerme sentir como un intruso en mi propia casa. Reorganizaba mis cosas, cambiaba la temperatura del aire acondicionado sin preguntarme, incluso llegó a sugerir que mi habitación sería perfecta para su futuro cuarto de costura. Evaristo necesita menos espacio, le había dicho a Mariela una tarde, pensando que yo no podía escucharla desde la cocina. A su edad, realmente no necesita una habitación tan grande. Podríamos dividirla en dos, una oficina para Álvaro y mi cuarto de costura. Mariela no había defendido mi derecho a mi propia habitación. Simplemente había murmurado algo sobre considerarlo. Flavio, el padre de Álvaro, era aún peor. Era un hombre que había heredado el negocio de su padre y nunca había trabajado realmente con sus manos en su vida. Tenía esa arrogancia particular de quienes nacieron con privilegios pero se convencen de que los merecían por sus propios méritos. Evaristo me había dicho un domingo mientras veíamos fútbol en mi sala, ¿nunca pensaste en vender esta casa y mudarte a algo más manejable? Con el mercado inmobiliario actual, podrías sacar fácilmente $200,000. Podrías comprar un apartamento cómodo y aún te quedarían $70,000 para tu jubilación. La calculadora en su cabeza era transparente. Si yo vendía la casa por $200,000 y me mudaba a un apartamento de $130,000, él sabía exactamente dónde Álvaro esperaba que terminaran esos $70,000 restantes. No estoy interesado en vender, le había respondido. Pero piénsalo prácticamente. ¿Qué vas a hacer con toda esta casa cuando estés realmente viejo? ¿Quién va a cuidar el jardín? ¿Quién va a reparar las cosas cuando se rompan? Sus preguntas estaban diseñadas para sembrar dudas, para hacerme sentir como una carga, como alguien que se aferraba irresponsablemente a algo demasiado grande para él. Pero lo que él no entendía era que esta casa no era solo una propiedad para mí. Era la prueba de que un hombre simple, con manos trabajadoras y un corazón honesto, podía construir algo duradero para su familia. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Álvaro había estado contactando agentes inmobiliarios sin mi conocimiento. Paulina, mi nieta,
me lo contó accidentalmente una tarde cuando regresé temprano del trabajo. Abuelo, ¿es cierto que nos vamos a mudar a una casa más grande?, me preguntó mientras hacía su tarea en la mesa del comedor. Mi sangre se enfrió. ¿Quién te dijo eso? Papá estaba hablando por teléfono con un señor sobre vender la casa. Dijo que con el dinero podríamos comprar algo mejor en el lado norte de la ciudad. Esa noche confronté a Álvaro directamente. Lo encontré en el garaje, revisando algo en su teléfono. ¿Estás tratando de vender mi casa?, le pregunté sin preámbulos. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer sorprendido o avergonzado. Solo estoy explorando opciones, Evaristo. Es lo que cualquier hombre responsable haría. Cualquier hombre responsable no intentaría vender la casa de otro. Técnicamente es la casa de Mariela también, respondió, guardando su teléfono en el bolsillo. Y ella está de acuerdo conmigo en que necesitamos un cambio. Si alguna vez has sentido que la gente que debería protegerte está conspirando para despojarte de todo lo que has construido, entonces entenderás por qué esa conversación me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. La traición definitiva llegó en una tarde lluviosa de octubre, exactamente 2 meses antes de aquella Nochebuena que cambiaría todo. Yo había salido temprano del trabajo porque tenía una cita médica, algo rutinario que había programado semanas atrás. Regresé a casa alrededor de las 3 de la tarde, pensando que tendría la casa para mí solo hasta que los niños regresaran de la escuela. Al abrir la puerta principal, escuché voces en la sala. No eran las voces familiares de mi familia, sino voces extrañas, profesionales, hablando sobre metros cuadrados y valores de mercado. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Esta propiedad tiene un excelente potencial, decía una voz masculina desconocida. Con la ubicación y el tamaño del lote, fácilmente podríamos estar hablando de $250,000, posiblemente $300,000 con algunas renovaciones menores. Eso es exactamente lo que pensábamos, respondió la voz de Álvaro. El propietario actual digamos que es una persona mayor que ya no puede manejar una propiedad de este tamaño. Me acerqué sigilosamente por el pasillo hasta poder ver una esquina de la sala. Había 3 personas que no conocía, un hombre trajeado con una tablet en la mano, una mujer elegante con un portafolio de cuero, y otro hombre más joven que tomaba fotografías de las paredes, los techos, las ventanas. Mariela estaba sentada en el sofá que yo había comprado cuando ella tenía 15 años, asintiendo mientras el agente inmobiliario hablaba sobre estrategias de venta y tiempos de mercado. Su expresión era de concentración absoluta, como si estuviera planeando las vacaciones de su vida. ¿Cuál es la situación legal exacta?, preguntó la mujer elegante, consultando algo en su portafolio. Es un poco complicada, admitió Álvaro, y pude ver cómo se pasaba la mano por el cabello, su gesto nervioso característico. El título está a nombre de mi suegro, pero él sufre de confusión mental, demencia temprana. No puede tomar decisiones importantes por sí mismo. Mi mundo se desplomó. Álvaro acababa de mentir sobre mi salud mental a profesionales del sector inmobiliario. Me quedé paralizado, sintiendo como cada palabra era como un puñal directo al corazón. Entiendo, dijo el agente principal, tomando notas en su tablet. ¿Tienen algún tipo de poder legal para actuar en su nombre? Estamos en el proceso de obtenerlo, respondió Mariela con una voz que apenas reconocí. Era fría, calculadora, completamente diferente a la hija que había criado. Nuestro abogado dice que con la documentación médica adecuada, debería ser sencillo. ¿Documentación médica? El agente levantó una ceja. Sí, ya tenemos citas programadas con especialistas, mintió Álvaro sin vacilar. Su comportamiento ha sido cada vez más errático. Olvida cosas, se confunde con fechas, a veces no nos reconoce. Cada mentira era más elaborada que la anterior. Me di cuenta de que no era algo improvisado, habían estado planeando esto durante meses, construyendo una narrativa completa sobre mi supuesta incapacidad mental. El doctor Jeremías Vargas ya ha expresado su preocupación, agregó Mariela, nombrando a un médico que yo ni siquiera conocía. Dice que es solo cuestión de tiempo antes de que necesite cuidado especializado. Perfecto, dijo la mujer elegante. Una vez que tengan la documentación legal necesaria, podemos comenzar el proceso inmediatamente. Con el mercado actual, esta propiedad se vendería en menos de 30 días. El joven fotógrafo había terminado su trabajo y estaba guardando su equipo. ¿Quieren que programe una sesión profesional para las fotos del listado? Todavía no, respondió Álvaro. Necesitamos resolver algunos asuntos legales primero, pero definitivamente los contactaremos pronto.
Escuché sus pasos acercándose hacia la puerta y me alejé rápidamente, subiendo las escaleras en silencio. Desde la ventana de mi habitación los vi salir, estrechando manos, intercambiando tarjetas de presentación, hablando sobre comisiones y fechas de cierre. Cuando finalmente se fueron, bajé y confronté a Mariela directamente. Ella estaba en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado, como si no acabara de planear vender mi casa mientras inventaba historias sobre mi salud mental. ¿Demencia?, le pregunté, plantándome frente a ella con los brazos cruzados. Se sobresaltó tanto que derramó café sobre la encimera. Sus ojos se llenaron de pánico, pero rápidamente lo reemplazó con esa expresión defensiva que había perfeccionado. ¿Cómo puedes? ¿Estabas escuchando? En mi propia casa, sí, estaba escuchando. ¿Demencia, Mariela? ¿En serio? Papá, puedo explicártelo. Explícame entonces como tu padre, que trabaja 40 horas a la semana, maneja sus propias finanzas, cocina, limpia y cuida de sus nietos, sufre de demencia. No es sobre demencia real, comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de admitir. Ah, entonces admites que es mentira. No es mentira. Es una estrategia legal. Álvaro dice que es la única manera de... ¿De qué? ¿De robarme mi casa? No es robar, gritó, golpeando la encimera con la palma de la mano. Es pensar en el futuro. Es ser prácticos. Tú no puedes vivir aquí para siempre, papá. ¿Qué va a pasar cuando realmente no puedas cuidarte? Esa decisión es mía, no tuya. Pero las consecuencias son nuestras. Su voz se quebró ligeramente. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado de ancianos? ¿Sabes lo que pasaría con esta casa si necesitas atención médica especializada? Los hospitales se quedarían con todo. Ahí estaba la verdadera motivación. No era preocupación por mi bienestar, era miedo a perder su herencia. Así que decidiste acelerar el proceso, dije con voz tranquila. Decidiste declararme mentalmente incompetente para poder vender mi casa antes de que algo me pase realmente. No lo veas así, papá. ¿Cómo debería verlo? Como un acto de amor. Mariela se quebró entonces, y por un momento vi a la niña asustada que había sido después del divorcio. No sabemos qué más hacer. Álvaro dice que si esperamos demasiado, podríamos perder todo. Los impuestos sobre la propiedad están subiendo, los costos de mantenimiento aumentan cada año. ¿Y esa es excusa para mentir sobre mi salud mental? Es que no nos dejas otra opción, explotó. Te niegas a vender, te niegas a considerar alternativas, te niegas a ser realista sobre tu edad. Tengo 65 años, Mariela, no 95. Pero podrían ser 95 en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y entonces qué? ¿Entonces tendremos que vender la casa por centavos para pagar facturas médicas? Esa noche, después de que Álvaro regresara del trabajo, escuché sus voces a través de las paredes. Ya no se molestaban en susurrar o en esperar a que yo saliera de la casa. La conversación era abierta, directa, brutal. ¿Te vio?, preguntó Álvaro. Escuchó todo, admitió Mariela. Está furioso. Esto complica las cosas. Tal vez necesitemos acelerar el proceso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez necesitemos más que la palabra de un médico. Tal vez necesitemos un incidente. Un incidente. Algo que demuestre que realmente no puede cuidarse solo. Un accidente doméstico, confusión en público, algo que justifique nuestra preocupación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estaba esperando que Mariela dijera algo, que protestara, que defendiera aunque sea un poco la dignidad de su padre. Pero lo único que escuché fue, ¿qué tipo de incidente? Esa noche entendí que había perdido a mi hija para siempre. No a la muerte, no a la distancia, sino a la codicia y a la manipulación de un hombre que había conseguido convencerla de que robar a su propio padre era un acto de responsabilidad familiar. Si alguna vez has descubierto que la gente más cercana a ti está planeando destruir tu vida para beneficio propio, entonces entenderás por qué esa revelación me cambió para siempre. El día del confronto llegó exactamente como lo había planeado, en esa Nochebuena que ahora parecía el momento perfecto para que todo saliera a la luz. Después de que Rosario y yo entramos a la casa con mis propias llaves, después de ver las caras de shock de mi familia, después de escuchar a Mariela gritar que no tenía derecho a estar ahí, llegó el momento de la verdad absoluta. Rosario desplegó los documentos sobre la mesa del comedor con la precisión de un cirujano. Cada papel estaba perfectamente organizado, cada sello legal visible,
cada firma notariada brillando bajo las luces navideñas que yo mismo había instalado en esa casa años atrás. Señora Mariela, comenzó Rosario con voz profesional pero firme, su padre es el propietario legal de esta propiedad desde hace 15 años. Aquí están las escrituras, firmadas y registradas ante notario público el 15 de marzo del 2010. Eso es imposible, murmuró Álvaro, acercándose a la mesa con los puños cerrados. Esta casa, nosotros vivimos aquí, pagamos los servicios. Ustedes viven aquí por generosidad del señor Evaristo, continuó Rosario sin inmutarse. Y en cuanto a los servicios públicos, permítame mostrarle esto. Sacó una carpeta gruesa llena de recibos y facturas. Electricidad, agua, gas, internet, seguro de la propiedad, impuestos municipales. Todo pagado puntualmente por el señor Evaristo Saucedo durante los últimos 5 años. Vi cómo Mariela se tambaleaba ligeramente. Su cara había perdido todo el color, y sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos y mi rostro, buscando alguna explicación que pudiera salvar su versión de la realidad. Pero nosotros contribuimos, balbuceó. Pagamos por la comida, por las reparaciones. Reparaciones. Saqué mi propia carpeta, una que había estado preparando durante meses después de descubrir sus planes. ¿Te refieres a los $2.300 que gasté el año pasado arreglando el techo después de que Álvaro decidió instalar esa antena satelital sin consultar? ¿O a los